¿Qué tal, compañeros? Buenos días. ¿Me pueden confirmar si se escucha bien, por favor? Buenos días. Buen día, ¿Se escucha? licenciado. Sí, se escucha. Buen día, licenciado. Muy bien. Muy amable, gracias. Espero que todos tengan un excelente día. Un gusto para mí volver a saludarlos. Ya están terminando algunos sus prestes, su escuela de vacaciones, entonces ya van a comenzar un nuevo semestre. Algunos va a ser el 8º semestre, otros el 10º semestre. Entonces, algunos ya empiezan con su último semestre de la carrera de los 5 años. Y otros, pues el otro año les toca el último año de estudio, que uno después se extraña bastante en la universidad, porque no es lo mismo, de verdad, la vida universitaria actual, con ya después los privados, la tesis, el mundo profesional ya como abogados, que el tema de la carrera. Entonces ahí, pues ya algunos comienzan ya su último semestre de la carrera. Y la verdad que alegre para algunos que ya están cerrando y para los que no, pues el otro año, pues primero Dios, cierran ya esta carrera. Algunos creo que ya han ingresado su punto de tesis. Es importante que los que ya puedan ingresar su punto de tesis lo hayan hecho. Miren, al final lo que más se le dificulta a uno para el tema de graduación no es tanto los privados, que sí es complicado, pero es algo que está en nuestras manos. Pero que sí se complica mucho es el tema de tesis, porque ya sale de sus ganas de trabajar, de su disciplina, porque ya es algo que está en manos de terceros en las diferentes etapas de la tesis. Entonces es importante que los que ya puedan ingresar su punto de tesis, de verdad que lo piensen, lo analicen y lo puedan ingresar. Vamos a continuar con la clase el día de hoy. Si no estoy mal, nos quedamos en inspección y revisión del protocolo. Solo para recordar un poco de lo que habíamos hablado. Yo les decía que en las clases anteriores estábamos explicando temas mayormente de forma del protocolo. Requisitos formales que es necesario que un protocolo incorpore. Hablando de la parte escrituraria, las escrituras públicas, la parte no escrituraria, los comprobantes y atestados del protocolo. Es importante que usted en su ejercicio profesional lleve un orden, tanto de los números de hojas, de los folios, y que vaya incorporando a su protocolo los comprobantes en la parte final de su protocolo, pues los comprobantes, que lo vaya haciendo. Es importante que cierre su protocolo, es importante que realice el índice, es importante que extienda el testimonio del índice, y es importante, por supuesto, mandar a empastar su protocolo. ¿Y por qué es importante mandar a empastarlo? Porque puede ser que usted haya graduado, un día esté en su oficina, y lo llegan a buscar, recibe una notificación, es una notificación del Archivo General de Protocolos, en donde le dicen: usted, notario o notaria, lo citamos en tal fecha y en una hora en específico para que comparezca con su protocolo del año 2025, 2026 o el año que corresponda, o puede ser un protocolo de años mucho más anteriores. Y por eso yo les digo que es importante que sean ordenados y que cumplan con las obligaciones formales. Lo citan para una hora y una fecha en el Archivo General de Protocolos. Usted llega, actualmente segundo nivel, se presenta ante un notario, al igual que usted, que es quien va a revisar su protocolo. El notario le va a pedir su identificación y le va a solicitar también su protocolo, y empieza a revisar el protocolo conforme un formulario, un acta que ellos tienen para revisar el protocolo. Empiezan a ver si el protocolo está empastado, empiezan a ver si usted lo hizo bajo un riguroso orden de fechas, si el número de orden que corresponde a las 30 escrituras públicas que tiene ahí, en ningún momento usted se equivocó. Empieza a ver que la foliación esté hecha a lapicero o con máquina foliadora, y que el folio corresponda y sea en el orden. Empieza a revisar las escrituras públicas. Por supuesto, como son tantas escrituras públicas, no va a leer escritura por escritura. Lo que hace es ver quiénes comparecen. Es decir, si en esta escritura pública aparecen 4 comparecientes, va a verificar que abajo estén 4 firmas y después la firma suya.
En la siguiente va a ver si cuántas personas comparecen 2, que existan 2 firmas y además la firma suya. Después de revisar esto, va a ver los comprobantes del protocolo, que son los atestados del protocolo, y va a revisar que usted tenga todos los comprobantes, que tenga el comprobante de la compra de hoja, de la apertura, que tenga el cierre, que tenga el índice, que tenga los comprobantes de las entregas de testimonios especiales, de los avisos, y va a revisar todo eso el revisor del Archivo General de Protocolos. De esa revisión levanta un acta. Pero si usted tiene errores, que no son errores muy graves, les voy a poner un ejemplo. Puede ser que usted haya cometido un error en el índice. Lo que va a hacer el revisor es recomendar que usted arregle ese error, pero no va a sancionar. Al final él no lo puede sancionar, pero tampoco va a levantar un acta solicitándole a la Corte Suprema de Justicia que tome en cuenta esto para una sanción. Lo único que hace es recomendarle. Si le falta algún aviso que no haya dado alguna municipalidad, le va a recomendar que lo incorpore posteriormente. Si usted llevó el protocolo y no estaba empastado, le va a decir que lo empaste y le va a fijar otra fecha para que presente el protocolo debidamente empastado. Si a usted le falta algún comprobante, lo que va a hacer es recomendarle que lo agregue y le va a fijar otra fecha para ver si usted cumplió con esa obligación. Y si no cumple, lo que hace es levantar el acta y lo envía a la Corte Suprema de Justicia, quien, dependiendo de cuál fue su error, puede que lo sancione. Si usted tiene las hojas tachadas, con corrector, manchadas, rotas, posiblemente lo vayan a sancionar. Y hay de errores a errores. Puede ser que le falte una firma, ahí incluso puede ser un tema penal. Una pregunta, perdone. Cuénteme. Sí, como usted mencionó, manchadas. Fíjese que a veces, como a veces se usan numeradores con tinta, a veces la tinta no se logra secar bien y como que medio mancha la otra hoja. ¿Eso también incurre en ese tipo de faltas? ¿O por manchones total? No, por manchones donde hay una parte muy grande de la hoja que quede inutilizada. Ah, donde afecte el... Manchas, incluso uno en la impresora le puede pasar. A veces la impresora pues, sí. tienen tinta y con eso no hay problema. Ah, ok. Solo le va a Okay. mencionar el revisor así, mire la mancha, pero es que ahí tampoco es tan así. Pero si hablamos de manchas demasiado grandes, con lo que sí hay que tener cuidado es con tachar la foliación. Ahí sí no, aunque sea una liniecita que usted le haga la foliación, ahí sí es un error muy grave. Ah, muy bien. Sí, porque a veces también, ¿verdad? El numerador como que no marca bien y como que hace falta terminar el número o no sale el número, uno lo coloca a mano. Según en el código de notariado dice que se puede colocar a mano, pero ahí incurre como un tipo de falsificación o corrección. Mire, y en el caso de que el folio no está bien establecido, sino que solo aparece como manchadito, no habría problema que usted lo coloque a mano. Ah, ok. Ahora, si la máquina se equivocó en el folio, ahí sí habría problema. O sea, que por Sí, error colocó un folio que no era, ahí sí, porque ahí lo que tendría que hacer es enmendarlo ante un juez de instancia. Pero si solo es una manchita, no habría tanto problema. Pero por eso yo les digo, hay de manchas a manchas. Y sucede de lo mismo manchas con a la manchones. impresora. Sí. Con los tachones sí tengan mucho cuidado con el tema de equivocarse en un folio y tacharlo. Eso no se puede hacer ni usar corrector. Ojo con eso. Ahí sí puede ser objeto de sanción. Lo que tendría que hacer usted es enmendar el protocolo. Tienen que ser muy cuidadosos con el protocolo y hay a veces cometen errores, como dice la compañera, a veces la impresora, la máquina. Entonces, con esos errores, sí los revisores no son tan estrictos, pero todo va a depender también si el revisor
ha ejercido también la profesión de notario. Es que eso también cambia, porque no es lo mismo que le revise a alguien que nunca ha ejercido notariado, que sabe qué problemas pueden haber en el ejercicio profesional, que le revise a alguien que nunca ha ejercido notariado, que nunca ha impreso en protocolo, que nunca ha redactado, que no sabe de verdad cuál es el trabajo. Y muchas veces algunos revisores sí nunca han ejercido notariado, entonces con ellos se tiene a veces problemas. Porque sí llegan a ser muy cuadrados, demasiado cuadrados. Se van con el tema de la letra muerta de la ley. Y no situaciones que pueden pasar. Muy bien. Muchas gracias, licenciado. Para servir. Entonces, ¿de qué es lo que estoy hablando yo en este momento, en el ejemplo que les di? De la inspección y revisión del protocolo. No, uno sí lo citan y va con el revisor que le asignaron, ¿verdad? Pero la cuestión es también la siguiente, que él va a levantar un acta y eso lo envía a la Corte Suprema de Justicia. Y ahí usted como notario se puede defender. O sea, si considera que lo que está tomando en cuenta el revisor son cuestiones de verdad muy subjetivas, se puede defender ante la Corte Suprema de Justicia. O sea, tiene todos los medios legales para poder defenderse si considera que la revisión ha sido muy subjetiva. La revisión ordinaria tiene la característica que se realiza al año, es decir, una vez cada año. Yo les decía en la otra clase de notariado en la sección A, que tengo un colega notario que va a cumplir 50 años de ejercicio profesional. Y creo que le han revisado el protocolo 4 veces. En esos 50 años, 4 veces le han revisado el protocolo. Hay notarios que yo conozco el caso de un notario que creo que tiene 20 años de graduado. Parece que el primer año de ejercicio lo revisaron el protocolo, después no se lo han revisado. Entonces estas revisiones ordinarias, no crean que le van a revisar el protocolo a todos los notarios. Si antes era complicado revisárselos a todos, ahora mucho más con la cantidad de notarios que existen. Y por supuesto tomando en cuenta que solo le revisan el protocolo a notarios que aperturan protocolo y que llevan protocolo. Si usted no ha aperturado protocolo, solo firma actas notariales, legalizaciones de firma, de fotocopias, no le van a revisar el protocolo porque no hay nada que revisar. Entonces, si antes, cuando habían menos profesionales, no revisaban a todos en cada año, ahora menos. Pero usted sí tiene que estar listo para cuando lo soliciten. Entonces, usted tiene que ser muy ordenado, empastarlo y tener listo ya los tomos de protocolo. Si en algún momento lo citan para la revisión del protocolo. Esa revisión ordinaria. ¿Alguien me puede leer el artículo 86, primer párrafo, por favor? Únicamente primer párrafo. La inspección y revisión ordinaria se hará cada año y la extraordinaria cuando lo mande la Corte Suprema de Justicia. Para el efecto, el notario está obligado a presentar el protocolo y sus comprobantes, debiéndose practicar la inspección y revisión en su presencia. Muchas gracias. Si se dan cuenta, y habla de que el notario tiene que presentar tanto el protocolo como sus comprobantes. Comprobantes, entiéndase, los atestados. Y por supuesto nosotros entendemos, ya nosotros, y tanto ustedes como yo entendemos que los comprobantes van a ir ahí mismo en el tomo empastado del protocolo. Usted se presenta en el protocolo y usted tiene que estar presente mientras se haga la revisión del protocolo. En la ordinaria y en la extraordinaria, cuando la Corte Suprema de Justicia así lo decida. Entonces, yo les diría, si no tienen la capacidad de revisar a todos los notarios cada año, menos van a tener la capacidad de llevar a cabo revisiones extraordinarias. Entonces, la extraordinaria puede suceder, pero en la práctica no se da muchas veces.
¿Alguien me puede leer el artículo 21 del Código de Notariado, por favor? Salvo el caso de averiguación sumaria por delito, solo el inspector de protocolos está facultado para revisar totalmente el registro notarial. Perfecto, muchas gracias. Esta es otra forma de nombrar o denominar el protocolo como registro notarial. Y esto es un fundamento claro del tema de registro notarial. Es otra forma de denominarlo. Recuérdense que el Código de Notariado es del 46 y por lo tanto va a tener terminología y procedimientos que ya en la actualidad no aplican. Cuando nos habla de un procedimiento, salvo el caso de averiguación sumaria, el código eminentemente se estaba refiriendo al sistema anterior penal, que era el sistema inquisitivo, donde no existía un ministerio público, sino existía un juez instructor que llevaba a cabo una investigación sumaria. Por lo tanto, esto de averiguación sumaria no existe. Sin embargo, en la actualidad, bajo el sistema acusatorio que nos rige actualmente dentro del sistema penal, quien lleva a cabo la investigación y quien está facultado legalmente para llevar a cabo la investigación es el Ministerio Público. Por lo tanto, tanto un revisor, va a la redundancia, puede llevar la revisión del protocolo y asimismo un fiscal o auxiliar fiscal del Ministerio Público. En ese caso, pues lo van a citar a usted mediante la fiscalía, ya sea por escrito o por teléfono. Y lo van a citar para que usted comparezca a cierta fiscalía y lleve su protocolo, para que lo puedan revisar. Generalmente, de las fiscalías que más hace esto es la Fiscalía de Usurpación, la que está ahí en Cayala. Porque el delito de usurpación tiene relación muchas veces con la función notarial. Entonces, en esos casos, usted como notario también tiene la obligación de asistir a la fiscalía con el protocolo del año que le hayan dicho. Y el fiscal puede revisar el protocolo. Lo que no puede hacer es secuestrarlo. Eso no lo podría hacer. Lo único que puede hacer es revisar y solicitarle copias a ustedes. Le puede solicitar testimonios, copias simples. Eso sí lo puede hacer el auxiliar fiscal. ¿Alguien me puede leer el artículo 86, segundo párrafo, por favor, del Código de Notariado? Si el notario no cumpliere con presentar el protocolo y sus comprobantes o se negare a ello, el funcionario o inspector de protocolos encargado de la inspección y revisión lo hará del conocimiento del juez de primera instancia correspondiente, quien previa audiencia quedará al notario por 24 horas para que exponga las razones de su incumplimiento o negativa. Dictará dentro de las 24 horas siguientes la resolución que proceda y si ella fuere en el sentido de que el notario presente el protocolo y sus comprobantes, así lo ordenará, bajo apercibimiento de la ocupación y extracción del protocolo y comprobantes respectivos del poder del notario renuente, para cuyo efecto podrá recurrirse al auxilio de la fuerza pública. Si no fuere posible practicar la inspección y revisión en presencia del notario, el protocolo y comprobantes respectivos serán extraídos del poder del notario y remitidos de inmediato al Archivo General de Protocolos para lo que procediere. Muchas gracias. En este tema es bastante delicado en el siguiente sentido. En primer lugar, el notario es depositario de su protocolo, entonces no es su propiedad. Por lo tanto, no puede negarse a una revisión o una inspección. No lo puede hacer porque no es de él, no es su propiedad privada. Está en calidad de depositario del protocolo. Por lo tanto, tiene la obligación de comparecer ante el archivo o ante el Ministerio Público y llevar su protocolo. Ahora bien, si él se niega, tanto el revisor, el Ministerio Público tiene otras maneras de
de llevar a cabo esto, pero tanto el revisor, en este caso, puede acudir a un juez de instancia civil y que el juez le diga al notario, mire, ¿por qué no quiere llevar su protocolo? Y si el notario no presenta una excusa válida para no llevar su protocolo, pues le va a ordenar la ocupación del protocolo, es decir, que lo puedan revisar aunque él no quiera. Eso en primer lugar. Y por último, sucede la extracción. Si el notario de verdad no lo quiere, no lo va a hacer, entonces le quitan de su poder el protocolo y lo llevan al Archivo General de Protocolos. Y no, por supuesto, no es solo que el notario le sea retirado su protocolo, es decir, que él posiblemente ya no pueda seguir cartulando, que él vaya a ser sancionado por la desobediencia y que se le certifique lo conducente por ese delito, que es de desobediencia. Entonces, ojo con el tema de la ocupación y extracción. Si a usted lo cita el Archivo General de Protocolos, pues acude a la citación sin mayor problema. ¿Alguna pregunta respecto a la revisión, inspección, ocupación, extracción del protocolo? Antes de pasar al siguiente tema. Solo el artículo de la ocupación y extracción, Lick, no me da tiempo de apuntar, disculpe. 86 del párrafo segundo en adelante. Gracias, mi amable. Para servirle. Entonces, vamos a pasar al instrumento público. El instrumento público es un documento público, salvo que lo realiza un notario. Esa es la única diferencia entre un documento público y un instrumento público. Todos los instrumentos públicos son documentos públicos, pero no todos los documentos públicos son instrumentos, porque únicamente los puede realizar un notario en ejercicio. Y por supuesto hay clases de instrumentos públicos, los que van dentro del protocolo y los que van fuera del protocolo. Los que van dentro del protocolo se redactan en hojas de papel sellado especial para el protocolo y los que van fuera del protocolo se redactan en papel bond, salvo algún formulario que lleve un tipo de hoja especial, pero se redacta en papel bond. Los que van dentro del protocolo llevan un número de orden, número de folio, van por riguroso orden de fechas, y los que van fuera del protocolo no llevan número de orden, no llevan foliación. Los que van dentro del protocolo en ellos no se puede pagar impuesto. Usted no puede colocar timbres en las hojas de papel sellado especial para el protocolo, jamás. Y los que van fuera del protocolo, por supuesto que el impuesto de ese acto se paga en el documento. En esas hojas de papel bond usted paga el impuesto respectivo. Los que van dentro del protocolo, los actos o contratos quedan en poder del notario, y los que van fuera del protocolo, los actos quedan en poder de la persona que solicitó sus servicios. ¿Qué formalidades? Y aquí no solo les voy a citar los artículos, porque como todavía no estamos explicando, no los voy a leer. Las formalidades, en el caso de los que están dentro del protocolo, artículo 29, artículo 31, artículo 63. En caso de instrumentos fuera del protocolo, 54, 55 y 60 del Código de Notariado. Ahora bien, en ambos casos, el artículo más importante es el artículo 29 del Código de Notariado, porque el 29 suple muchos requisitos que no están especificados en otros.
El 29 del Código Notarial es un artículo muy, muy importante. Y de verdad que yo no soy muy de memorizar, no me gusta memorizar. Pero si hay artículos que sí debemos tener muy en cuenta e incluso memorizar, el 29 del Código de Notariado. Porque es el que rige cualquier escritura pública y es el que suple cualquier falta en algún otro artículo. Les voy a poner el ejemplo, el artículo 60 de las actas notariales. Si uno lee el artículo 60 es bastante escueto, o sea, no explica mayor tema en las actas notariales. Sin embargo, el 29 lo suple en el tema de identificación, en el tema de datos personales, en el tema de que si hay alguien que está actuando en representación, cómo se hace constar, en el tema de la firma, en el tema de los testigos. Entonces, el artículo 29 sí es muy, muy importante que ustedes lo manejen en el tema notarial. Estamos viendo la clasificación, que créanme que ahorita no le estoy poniendo tanta atención a la clasificación. Más adelante, cuando empecemos a ver cada instrumento, pues ahí sí lo vamos a desarrollar. Y después vamos con los elementos personales del instrumento público. Los primeros dos, sujeto y parte, son temas más doctrinarios. Sujeto es la persona que se ve afectada en su patrimonio en virtud del otorgamiento de una escritura pública. Parte es la persona o personas que representan un mismo derecho. Y les voy a hacer la misma pregunta que les hice en la clase de la sección A. ¿En qué casos una persona puede representar más de un derecho? Un ejemplo que ustedes consideran donde una persona puede representar más de un derecho. Licenciado, puede ser en el proceso sucesorio intestado cuando se casaron con bienes mancomunados o partes iguales. Yo creo que ahí nos iríamos por otro lado, pero el entendido, digamos, en el caso que yo les pregunto, una persona que represente su derecho y además el derecho de otra persona, Sería pero lo haga en el documento. ¿Alguien que respondió? mandato judicial, licenciado. En un mandato, esta persona representa un derecho ajeno, no es de ella. Muy bien. ¿Alguien más? En el caso del mandato, el mandatario representa un derecho, pero no es su derecho. Y Licenciado, puede ser, cuénteme, perdone, ¿puede ser cuando actúa en nombre propio? actúa en nombre propio Ajá, por ejemplo, un mandatario que actúa en nombre propio, porque está y en ejerciendo su representación. derecho, ajá, en representación. Puede ser también, puede ser en el caso del mandatario, sea una compraventa, entonces es una copropiedad. Uno de los vendedores está fuera del país y el otro propietario está aquí. Entonces, uno de los vendedores le envía un mandato al que está en Guatemala para que vendan esa propiedad. Uno va a actuar en nombre propio y en representación legal, actuando mediante el mandato. Ese es muy buen ejemplo. Donde una persona representa su propio derecho y además otro derecho. También yo les ponía el ejemplo en la otra clase de los padres de familia, cuando hay hijos menores de edad. En ese caso, tanto el padre como la madre pueden comparecer en nombre propio, es decir, les voy a poner el ejemplo, tiene su abuela, digamos, está la señora que tiene un hijo menor de edad. Su mamá, es decir, la abuela del niño, tiene una propiedad y quiere trasladar esa propiedad a nombre de su hija
y a nombre de su nieto. Una donación. Va a realizar una donación. En ese caso, la madre del niño, cuando comparezca como donataria, va a comparecer en nombre propio, es decir, después de sus generales, después de identificarlo, va a decir, usted como notario tiene que especificar que la persona comparece en nombre propio, en ejercicio de la patria potestad y en representación legal del menor fulanito. Y ahí es un caso donde, y al igual que el mandato, una persona actúa en nombre propio y en representación de los derechos de alguien más. Entonces, en el contrato, aunque el derecho recaiga sobre 2 o 3 personas, puede ser que solo una actúe dentro del contrato en representación de más personas. Pero como les decía, este tema de sujeto y parte es un tema más doctrinario. Ahora bien, los siguientes 4 que van a continuación, estos temas sí son prácticos y sí es importante que lo tomen en cuenta para la redacción en un contrato. Otorgante y compareciente son 2 términos que identifican a las personas que actúan en un contrato en una escritura pública que va, por supuesto, dentro del protocolo. En escrituras públicas se utilizan los términos otorgante y compareciente. En el caso de la donación que les ponía de ejemplo, la mamá con su hijo, ella comparece, es compareciente. Expresa la compareciente, manifiesta la compareciente que acepta la donación, que a su nombre, bueno, acepta la donación en la calidad con que actúa y en representación legal de su menor hijo, que le hace su madre tal y tal y agradece su liberalidad. Ahí estamos utilizando el término compareciente. Igual caso, la donante también se puede utilizar la compareciente. Manifiesta la compareciente que es propietaria de un bien inmueble identificado con tales datos. Ahí utilizamos el término compareciente. Y otorgante también se utiliza en las escrituras públicas, pero se utiliza al final de la escritura pública. Leo lo escrito a los otorgantes, quien viene enterado de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo ratifican, aceptan y firman. Es en el cierre. En el cierre es donde se utiliza el otorgante, el término otorgante. Pero en ambos casos, tanto otorgante como compareciente, se utilizan en escrituras públicas. Y es una forma de redacción. Otorgante es quien directo y personalmente otorga el consentimiento, es decir, la firma. Compareciente, quien comparece e interviene en el instrumento, partes auxiliares del notario. Después vamos con la palabra requirente. El requirente únicamente usted lo puede utilizar en las actas notariales. Solo en actas notariales usted utiliza el término requirente. Me constituyo en tal dirección a requerimiento del señor tal y tal, quien requiere de mis servicios notariales para prestar la presente declaración jurada. Manifiesta el requirente que es de tantos años de edad. Manifiesta el requirente tal. Leo el acta al requirente que viene enterado de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo ratifica, acepta y firma. En actas ustedes lo utilizan para redactar la palabra requirente. Ahí no utilizan otorgante ni compareciente, ahí requirente, porque es quien requiere los servicios profesionales. Entonces, en actas notariales, requirentes. Y signatario, por supuesto, solo se utiliza en las actas de legalización de firma. Ahí usted no va a utilizar la palabra compareciente, no va a utilizar la palabra requirente, no va a utilizar la palabra otorgante, sino únicamente la palabra signatario. Entonces, ojo con esto. Solo la palabra signatario. Ahora les voy a preguntar lo mismo que les pregunté en la clase anterior. En el caso de las legalizaciones de fotocopias,
¿cómo se le denomina al sujeto que comparece ahí? Y que es únicamente el notario el que da Es fe de la... requiriente. Algunos dicen requirentes. ¿Quién más tiene? Miren, aquí todas las respuestas son válidas. Salvo que sí están muy poco válidas, pero ahí sí no los voy a juzgar, no se preocupe. ¿Cómo creen que se le denomina al sujeto que comparece en una legalización de fotocopias? Requirente, signatario, compareciente, otorgante. ¿Alguien? Y que es únicamente el notario que da fe. Únicamente el notario. ¿Alguien más? En el caso de una legalización de fotocopias, pues no se le denomina ni parte, ni otorgante, ni compareciente, ni requirente, ni signatario. En todo caso, se le podría denominar notario, porque es el único que comparece. La compañera Eunice, dígame. Gracias, Lick, una consulta ahí en esa parte. Cuando a ustedes le dan, por ejemplo, a firmar un finiquito por prestaciones laborales y el documento al final dice únicamente ante mí, pero no hay nombre de notario, ni obviamente ni sello ni firma, que no la haya puesto, ¿qué pasa en ese caso? ¿Ese es un documento válido? En el caso de un finiquito, con firma legalizada, me imagino, pero que no lo firmó no hay firma de notario, según entiendo, solo la firma del trabajador. Exacto, solo dice ante mí al final, ¿verdad? Pero no hay nombre, firma, colegiado, nada, o sea, no hay ninguna información. Y al preguntar dicen, sí, después lo revisan y lo firman. Por ejemplo. Mira, en ese caso se podría cometer incluso una falsedad ideológica, porque en realidad nadie ni puso la firma ni la reconoció en presencia del notario. Tendría que presentar la denuncia correspondiente. Okay. En el caso de, yo les diría en el caso de que firme el finiquito, pero no le hagan no les hagan efectiva sus tanto la indemnización en el caso que fue un despido injustificado, como también sus demás derechos laborales que son obligatorios y que no puede renunciar, mal llamadas y renunciables. Ok, gracias, Lick. Y no le hace efectivo, ahora si le hace efectivo, eso yo diría, no se complique la existencia, ¿verdad? Pero éticamente, pues sí, no cometería incluso un delito el notario si no constan las firmas, que es lo que pasó con aquel tema de el año pasado, no sé si se recuerdan del caso de Semilla, donde un notario fue procesado por falsedad ideológica, que él legalizó firmas que no existían, o sea, legalizó algunos formularios donde no había firmas, entonces hay que tener cuidado con eso como notarios. Y sobre todo si ustedes van a ser notarios, asesores de alguna empresa, tengan cuidado con que les coloquen firmas si ustedes no vieron a la persona firmando, porque después sí pueden tener problemas. Imagínense que firmen el finiquito y ustedes legalizan la firma y en realidad no sea la firma del trabajador, se meten en un gran problema. Por eso. Entonces tengan cuidado con eso. Entonces les decía, en una legalización de fotocopias no hay personas, no hay elemento personal porque no existe. Solo permítame, compañero. Entonces, disculpen, compañeros, entonces les decía que en un tema de legalizaciones de fotocopias no hay elemento personal. Simplemente eso.
Y ahora vamos con los auxiliares. Pero es el mismo, el de arriba. Solo el micrófono, compañera María Luisa Chávez. Vamos con el tema de auxiliares del notario. Los primeros que vamos a ver son los testigos. Pero ojo con esto, no me vayan a confundir los testigos del derecho notarial con los testigos procesales. No es lo mismo. Incluso la clasificación no es la misma. Ahí tenemos directos y de referencia, una clasificación la más sencilla de derechos de testigos procesales, pero hay más clasificaciones en la teoría. No me tienen que confundir ese tipo de testigos. Los testigos procesales, independientemente de la materia que estamos hablando, sea laboral, sea civil, sea penal, mercantil, pues son un medio de prueba que tienen alguna de las partes para poder demostrar sus hechos. Y por supuesto no es una prueba reina, es una prueba que ciertamente tiene que ser acompañada con otras pruebas para que tengan una validez o para que el juez le dé el valor probatorio. Usted como abogado, pues al momento de proponer la prueba, de ofrecerla, pues ofrece la prueba de testigos, la propone en el momento procesal oportuno. Los testigos son citados para ir a declarar a una audiencia respectiva y quien los califica es el juez. Ahora bien, los testigos que habla el Código de Notariado no nos sirven como medio de prueba. Nos sirven como un auxiliar de la función notarial. Los puede utilizar el notario, eso sí, para robustecer en algún caso algún instrumento público que la autorice, pero no son una prueba, son auxiliares del notario. Entonces, si en un examen yo les pregunto clasificación de testigos, por supuesto que en el ámbito notarial me estoy refiriendo a los testigos notariales, no me estoy refiriendo a los procesales. En primer lugar, los testigos de conocimiento o de abono. ¿Alguien me puede leer el artículo 29, numeral 4, por favor, del Código de Notariado? La identificación de los otorgantes cuando no los conociera el notario por medio de la cédula de vecindad o el pasaporte o por dos testigos conocidos por el notario o por ambos medios cuando así lo estimare conveniente. Muy amable, gracias. Solo voy a explicar algo antes de explicar el tema de los testigos. Es la forma en que usted como notario puede identificar a los comparecientes. En primer lugar, el Código de Notariado habla que si usted los conoce, la forma de identificarlos es colocando las palabras de mi anterior conocimiento o conocidos por el notario. ¿Cómo lo va a hacer? En primer lugar, pues coloca las generales de la persona. Su nombre, edad, estado civil, domicilio, profesión, nacionalidad. Y de último va a colocar persona de mi anterior conocimiento. Pero cuando se habla de persona de su anterior conocimiento, no significa que es de su conocimiento porque usted lo ha visto. A veces uno en el trabajo, por la casa o paseando, regularmente mira a ciertas personas, ya las ubica de vista, pero eso no significa que la conozca. Cuando el Código de Notariado habla de conocerse, es que usted esté seguro que esa persona es esa persona. Que usted sepa que fulanito es el propietario del bien. Que fulanito es él, es el que está otorgando mandato. Ahí usted utiliza las palabras de mi anterior conocimiento o conocido por el notario. Ahora bien, si usted no conoce a la persona y la persona es guatemalteca, lo tiene que identificar mediante el documento personal de identificación, es decir, mediante su DPI.
Juanito Pérez, de 30 años de edad, casado, guatemalteco, estudiante de este domicilio, quien se identifica con el documento personal de identificación número tal. Esa sería la segunda manera de identificarlo. Y si es extranjero, por supuesto, con el pasaporte. Quien se identifique con el pasaporte personal, número tal y extendido por la entidad correspondiente del país. Esas serían las dos maneras. Soy guatemalteco o extranjero. Ahora bien, si usted no lo conoce, si no carga DPI, no carga pasaporte, la otra manera que tiene de identificarlo es utilizando dos testigos de conocimiento. Juanito Pérez, de tantos años, domicilio, nacionalidad, profesión o oficio, quien se identifica mediante los testigos del conocimiento, María y Pedro. Por supuesto, les hablo María y Pedro, pero tiene que ser el nombre completo de ambos, por supuesto. Personas de mi anterior conocimiento, civilmente capaces e idóneos. Y con eso usted puede identificar a una persona. En el caso de los testigos de conocimiento o de abono, usted como notario los debe de conocer previamente. Si usted no conoce a los testigos, no puede identificar a la persona. Entonces tendría que buscar que la persona solicite su DPI, que vaya por su DPI, que vaya por su pasaporte, para poder identificarlo. ¿Qué es lo más recomendable para identificarlos? Con sus documentos de identificación, mejor. Recuérdense que ese código también se redactó en otro tiempo, en otras circunstancias. Entonces, como consejo sano, para ustedes también salvaguardar su seguridad, mejor identificarlos con documento de identificación, cualquiera que sea, para tener un mejor respaldo. Pero el código de notariado le da la posibilidad de poderlos identificar mediante testigos de conocimiento. Vamos después con los testigos instrumentales, cuya función es establecer que el acto se celebró y que lo expuesto en el instrumento es la voluntad de quien lo otorgó. Artículo 42 y 44, aquí estamos refiriéndonos a testamentos y donaciones por causa de muerte. Lo que hace un testigo instrumental es acompañar al notario en el acto para establecer que ese acto se llevó de la manera que está redactando. Eso es lo que hace. Por eso él sí robustece un poco el acto. En las donaciones y por causa de muerte y en los testamentos son obligatorios dos. Pero también usted puede auxiliarse de uno o dos en otros casos, si usted así lo desea. Imagínense que lo contraten para una donación donación entre hijos y el donante ya está muy enfermo. Entonces, en esos casos, usted como notario puede apoyarse de otras personas como testigos instrumentales para que le den mayor fortaleza al instrumento. En ese caso los puede utilizar, artículo 42 y 44. Y por último, los testigos rogados o de asistencia. De los ejemplos que les he dado de la clasificación, los que más van a ver ustedes van a ser estos últimos, los testigos rogados o de asistencia. ¿Alguien me puede leer el 29 numeral 12 del Código de Notariado, por favor? Las firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervengan y la del notario precedida por las palabras ante mí, si el otorgante no supiere o no pudiere firmar, pondrán la impresión digital de su dedo pulgar derecho y en su defecto otro que especificará el notario.
firmando por él un testigo, y si fueren varios los otorgantes que no supieren o no pudieran firmar, lo hará un testigo por cada parte o grupo que represente un mismo derecho. Cuando el propio notario fuera otorgante, pondrá antes de firmar la expresión por mí y ante mí. Muchas gracias. Entonces, en el caso de los testigos rogados o a ruego de asistencia, van a ser los que ustedes más miren en su tema práctico. Porque no solamente es cuando la persona no pueda, sino no sepa firmar. No pueda se entiende que tiene algún tema físico que en ese momento o permanentemente le impide poder firmar, tomar un lapicero, hacer su firma. La persona sí sabe firmar, lo que no puede es firmar en ese momento. O lamentablemente lo que sucede todavía en Guatemala, que hay una gran cantidad de personas que no saben leer y no saben escribir. Muchas veces y generalmente porque no tienen la oportunidad de acudir a una escuela, tienen que trabajar desde niños. Es algo que sucede mucho en Guatemala. Entonces no pueden y no saben firmar. Independientemente de que no puedan o no sepan firmar en ese momento, usted va a utilizar una persona, un tercero, un auxiliar, para que firme en nombre de esa persona que no puede o no sepa firmar. Lo que va a hacer esa persona es dejar en la hoja de protocolo, en la hoja de papel bond, en el caso de un acta notarial o un acta de legalización de firmas, la impresión dactilar de su dedo pulgar de la mano derecha. Ahora bien, si la persona en ese momento no puede utilizar el dedo pulgar de la mano derecha, va a utilizar otro dedo, el cual usted como notario va a especificar. Entonces, en ese caso, lo que sucede es que esa persona deja la impresión dactilar y a la par de ella, de esa impresión dactilar, va a firmar otro testigo a ruego de este. En el caso de los testigos a ruegos y de los testigos instrumentales, no es necesario que el notario los conozca. Y en ese caso, como el notario no los conoce, lo único que tiene que hacer es identificarlos mediante DPI, si son guatemaltecos, o pasaportes si son extranjeros. Únicamente. A ver, en el caso de quienes aquí han asistido a matrimonios civiles, o se han casado, han asistido o han celebrado su matrimonio. Yo creo que la mayoría han sido invitados a algún matrimonio. Hay una edad donde uno empieza a ser invitado a matrimonios por montón. O también ha asistido al propio, ¿no? Hay uno que ya se casó 2 veces, no hay problema. Si se dan cuenta, en esas ceremonias hay testigos. Al finalizar la ceremonia, el notario, pues, el notario, la notaria, llama a personas como testigos. Según la clasificación que hemos visto de testigos, ¿qué tipo de testigos creen que sean ellos? Según esta clasificación que les mencioné ahorita. ¿Qué tipo de testigos creen que sean? ¿Conocimiento, instrumentales o rogados? Instrumentales, ¿Instrumentales? ¿Alguien más? ¿Conocimiento? Dicen rogados. Rogados son ustedes cuando les pregunto. Instrumentales, Lick. Instrumentales. Instrumentales, Lick. Instrumentales, rogados, ¿alguien más? Y ustedes cuando el notario ha leído el acta, el notario ha mencionado los nombres de los testigos. Ha dicho que comparecen como testigos tales personas y los identifica. No, licenciado, no los identifica.
No identifica, no No, dice que son civilmente capaces, idóneos, no. no. Y no lo hace porque en realidad los testigos de un matrimonio civil no son ninguno de esos tres. Ni son de conocimiento, ni son instrumentales, ni son rogados o de asistencia. Lo que son en la teoría son testigos solemnes o ceremoniales. Así se identifican en la teoría, solemnes o ceremoniales. ¿Son obligatorios estos testigos para que el matrimonio tenga validez? No, no son obligatorios. Es quien desee firmar. Sí, exactamente, no son obligatorios, es, como lo dice la compañera, quien desee firmar. Incluso yo les decía en la clase anterior que yo lo que hago cuando veo que mucha gente quiere firmar es que coloco una hoja bond en blanco y que ahí firme. Ahí me empiezan a firmar, todos pasan alegres a firmar, a firmar, a firmar, a firmar. ¿Y qué creen que va a suceder con esa hoja de papel bond? Donde firmaron. ¿Qué creen ustedes que voy a hacer yo con esa hoja de papel bond? Donde solo hay firmas. Se tiene que autenticarles o legalizar esas firmas. No, nada. Si únicamente están las firmas, no hay nada más, nada. Las coloco en un archivo. Pero con estas firmas no pasa nada. Ahora, si las firmas estuvieran en el acta de protocolización, lo que yo tendría que hacer después de todas las firmas es autorizar el acta ante mí. Firmo, sello y protocolizar el acta, que esa es una obligación del matrimonio. Pero si las firmas están en una hoja de papel bond aparte, ¿y por qué a veces lo hace uno como notario? Porque es mucha gente la que va a firmar. Y empiezan a firmar tantos que ya no le dejan espacio a uno a firmar en el acta. Entonces por eso uno utiliza una hoja de papel bond. Y la gente lo que quiere es pasar adelante, firmar una hoja y que le tomen la foto. Pero no es que le interese que la firma esté ahí. Diferente es el caso cuando a uno como notario le dicen, mire, quiero que mi deseo es que firmen como testigos los padres, los hermanos, familia cercana. En ese caso, pues sí firman en el acta notarial. Disculpen, compañeros. ¿Alguien me puede leer el artículo 51, por favor, del Código de Notarial? El notario podrá asociarse de testigos instrumentales en los actos o contratos que autorice, pero si se tratare de testamentos o donaciones por causa de muerte, está obligado a asociarse de los testigos que exige esta ley. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien me puede leer el 52 y 53, por favor, del Código de Notarial? Artículo 52. Los testigos deben ser civilmente capaces, idóneos y conocidos por el notario. Si el notario no los conociere con anterioridad, deberá cerciorarse de su identidad por los medios legales. El 53, por favor. No podrán ser testigos las personas que no sepan leer y escribir o que no hablen o no entiendan el español. 2. Las personas que tengan interés manifiesto en el acto o contrato. 3. Los sordos, mudos o ciegos. 4. Los parientes del notario y 5. Los parientes de los otorgantes, salvo el caso de que firmen a su ruego cuando no sepan hacerlo y no se trate de testamentos o de donaciones por causa de muerte. Muchas gracias. Entonces, les decía yo al principio que no tenemos que confundir
testigos procesales como notariales. Y en el caso de los procesales, quien los califica como tal es el juez. Y quienes hacen, quien también ejercen ese control sobre la prueba son las partes. Las partes también pueden solicitar que al juez algún tema de descalificación del testigo para que el testigo su declaración no sea tomada en cuenta. Y en el caso de los notariales, quien califica al testigo es el notario. Y lo califica de dos maneras. Primero, que sea civilmente capaz e idóneo, civilmente capaz, mejor dicho. Y eso es bastante sencillo, es solo verificando que sea una persona mayor de edad y que no ha sido declarado en estado de interdicción. Nada más, con el DPI es suficiente. Ahora el tema de idoneidad también lo tiene que calificar y ahí estamos hablando que sea una persona que sepa hablar, escribir, que no sea pariente del notario y que no sea pariente de los otorgantes, salvo los testigos a ruego. Y si es una obligación notarial calificarlos en el instrumento público, es decir, en el instrumento público, colocar si esa persona es civilmente capaz e idónea y además identificarlo con los medios legales, salvo el testigo de conocimiento, que ese tiene que ser obligatoriamente conocido por el notario. Si el notario no lo conoce, no puede ser testigo de conocimiento, porque si no conoce el testigo de conocimiento, ¿cómo va a confiar que él conoce al compareciente? ¿Alguna pregunta respecto a los testigos? Antes de pasar al siguiente auxiliar. No, Lic. Muy bien, entonces vamos con el intérprete. Otra confusión que nace de también, que yo miro mucho en los exámenes, es que me confunden el intérprete con el traductor jurado. No es lo mismo. ¿Me podrían decir ustedes qué diferencia o cuáles diferencias se entienden entre un intérprete y un traductor jurado? Licenciado, uno es que lo hace literal y el otro es como que intenta dar una explicación de lo que se está tratando de dar a decir, algo así. Muy bien. ¿Alguien más? Miren, aquí todas las respuestas son válidas. Yo lo que necesito es que participen, porque ustedes como notarios también tienen que hablar. No solo el abogado habla. Tiene una profesión. Muy bien. Licenciado, el traductor jurado certifica documentos y el intérprete solo va a trasladar de un idioma al otro. Muy bien. ¿Alguien más? Diferencias que encuentran entre traductor jurado e intérprete. ¿Alguien más que pueda dar su idea, su opinión? El de traductor jurado tenía la idea que era el que era designado por ley, licenciado. Bien, les voy a colocar el ejemplo que les coloqué en la sección A. En Guatemala existen juzgados de paz que a prevención conocen de las exhibiciones personales. Uno cuando le explican constitucional le hablan de que todo ámbito es susceptible de amparo menos un derecho, que es la libertad. La libertad sí tiene un medio de defensa constitucional que es la exhibición personal o una garantía constitucional que es la exhibición personal. A veces muchas personas, a veces vienen personas de otros países y cuando llegan a migración les prohíbe la entrada al país por cualquier razón. Muchas de esas personas son de países asiáticos, países africanos, europeos, pero por alguna razón les prohíben el ingreso al país. En ese caso, estas personas
contratan abogados y lo primero que hace el abogado es plantear una exhibición personal. En el tema de la exhibición personal, el juzgado de paz se constituye a prevención en el lugar. Y cuando llega el juez de paz a realizar la exhibición, se da cuenta que la persona no habla el idioma español. Y el juez tampoco habla el idioma de esa persona. Entonces lo que hace es solicitar a la Corte Suprema de Justicia que le envíe un intérprete. Y ese intérprete se constituye al lugar y lo que hace es intermediar en la comunicación, pero es de forma oral. La juez o el juez le pregunta algo y el intérprete se lo traduce. Intermedia, le dice, bueno, ¿cuál es su nombre? El intérprete le pregunta. La persona le contesta y el intérprete hace esa intermediación, pero es de forma oral. Totalmente de forma oral. Eso es un intérprete. Ahora viene el traductor jurado. El traductor jurado debe estar autorizado por el Ministerio de Educación. Y lo que hace es traducir algún documento que venga en otro idioma. Pero lo hace de forma escrita. El traductor jurado incluso tiene su sello como profesional. Él lo hace de forma escrita. Imagínense, viene un mandato de Estados Unidos, que es lo más común, en inglés. Lo que necesita, según la ley de organismos judiciales, es traducir ese mandato. Entonces, lleva ese mandato en inglés a un traductor jurado y el traductor jurado lo traduce. Incluso traduce los sellos que trae el mandato, todo. Entonces, si se dan cuenta, es por escrito. Pero el traductor jurado no es un auxiliar del notario. Es un profesional más. En cambio, el intérprete sí es un auxiliar del notario y lo auxilia de forma oral. Y por supuesto sí tiene que comparecer a la escritura pública. Pero ¿por qué es necesario que exista un intérprete? Porque usted como notario no solo empieza a redactar, llegan los clientes y empieza a redactar, no. Tiene que preguntar qué quieren hacer, tiene que explicarles cuál es el contrato que va a hacer, tiene que explicarles el tema de los impuestos, cuánto se tiene que pagar, si se va a pagar mediante declaraguate, mediante timbres, el tema del UCI, que por el valor que están haciendo va a subir el tema del UCI. Les tiene que leer el instrumento público, pero como hay una persona que no entiende el idioma español, necesita a alguien que sirva de intermediario para cumplir con esa obligación de leer el instrumento público. Entonces el intérprete es de forma oral, que también puede ser un traductor jurado. O sea, puede ser que el intérprete también sea traductor jurado, pero en ese momento no está ejerciendo como traductor jurado, sino como intérprete, nada más. Esa es la gran diferencia. Entonces, no lo tenemos que confundir. Ojo con eso. Si ustedes me colocan al traductor jurado como auxiliar del notario, totalmente mal. No es lo mismo. Persona versada en 2 o más idiomas y que sirve de intermediaria entre otras, que por hablar y conocer solo lenguas distintas no pueden entenderse. Imagínense que con ustedes voy a hablar de una comunidad que está creciendo en Guatemala, como son la comunidad china, y le requieren un contrato de arrendamiento. Y una vez me acuerdo que me mandaron hace años a un juzgado, al juzgado laboral, por un tema laboral, y iba acompañado de un ciudadano chino.
Y me acuerdo que los dos nos fuimos, iba manejando él, yo iba de copiloto. Pero yo nunca le entendí nada a lo que él me decía, ni él a mí. Ni sé cómo logramos solventar lo que teníamos que hacer, porque teníamos que ir al juzgado a preguntar ciertas cuestiones. Yo no tenía conocimiento del expediente, no sabía ni qué era. Me enviaron el número, ahí tuve que revisar. No sé lo que quería el cliente, ¿verdad? Entonces fue de verdad que al final se resolvió todo. Pero ahí sí que a señas, de verdad que no entendía ni lo que él me decía ni lo que yo le decía a él. Y para eso sirven los intérpretes. Por supuesto, yo en ese caso no iba a utilizar un intérprete para ir a un juzgado. Pero para eso sirven los intérpretes. ¿Alguna pregunta respecto a los intérpretes? ¿Alguien me puede leer el artículo 29, numeral 6, por favor? Licenciado, perdone, usted dijo que el intérprete se solicita a la Corte Suprema de Justicia. No, ese es en el ejemplo que les pongo de la exhibición personal. Es el ejemplo que les colocaba. Ahora usted como notario, el intérprete lo tiene que buscar usted como notario o el cliente. Artículo 29, numeral 6. La intervención de un intérprete nombrado por la parte que ignore el idioma español, el cual, de ser posible, deberá ser traductor jurado. Si el intérprete no supiere o no pudiere firmar, lo hará por un testigo. Muchas gracias. Entonces, si leen el código, dice de ser posible, pero no es obligatorio que sea traductor jurado. Y como yo les decía, lo de la corte solo es el ejemplo que les coloqué de la exhibición. Ahora, si ustedes como notarios necesitan un intérprete, serán ustedes quien contraten al intérprete. Por supuesto, el cliente tendría que sufragar dichos gastos, no el notario. Es el cliente quien sufraga dichos gastos, porque es algo que sale de sus posibilidades como notario. Ahorita regreso, compañeros, solo denme unos minutos. Ahí estamos, perdón, compañeros. Bueno, y en ambos casos, tanto el intérprete el intérprete, su forma de identificarlo es mediante su nombre y su documento de identificación, si no lo conociera. Ahora bien, en ambos casos, tanto los testigos como los intérpretes, no es necesario que ustedes les coloquen generales. No es necesario que le coloquen edad, estado civil, domicilio, profesión, oficio. Solamente con el nombre y su forma de identificación, en el caso de los testigos, que los califique. Y son civilmente capaces e idóneos. Nada más con eso es necesario. Y por supuesto,
si comparecen en el documento, en el instrumento, tienen que firmar. Tienen que firmar también. Si usted hace comparecer un intérprete o un testigo y no firma, se tiene como que no compareció. Entonces tienen que firmar también en ambos casos. Ojo con eso. Si no hay ninguna duda respecto a los auxiliares del notario, vamos a seguir con el tema de la escritura pública. Aquí ya vamos a desarrollar el primer instrumento dentro del protocolo, que es la escritura pública. Ya vimos la clasificación, ya vimos el tema de los sujetos, y ahora vamos a desarrollar el primer instrumento que va dentro del protocolo, que es la escritura pública. ¿Alguien me puede leer la definición de esta diapositiva, por favor? Solo las primeras 3 líneas. Sí, licenciado. Dice la escritura pública. Es el documento público autorizado por notario en el protocolo a su cargo, a requerimiento de parte, en la que se hace constar negocios jurídicos y declaraciones de voluntad, obligándose sus otorgantes en los términos pactados. Muchas gracias. Les voy a poner un ejemplo para entender la clasificación de las escrituras públicas. Yo me recuerdo que hace 3 años, si no estoy mal, realicé una compraventa de un bien inmueble. La compraventa del bien inmueble se iba a pagar mediante un cheque de caja. Al momento que el comprador, que era mi cliente, por supuesto, fue a solicitar el cheque de caja al banco, el banco le dijo que le había bloqueado las cuentas. Porque había tenido unos movimientos extraños, entonces el banco le bloqueó la cuenta y no pudo comprar el cheque de caja, no tenía fondos. O sea, sí tenía para comprar el cheque de caja, pero no los fondos para el cheque como tal. Ese era un contrato de compra-venta de bien inmueble. Lo firmamos en un centro comercial por la cantidad de dinero y porque era un punto intermedio entre las partes. Se firmó el contrato. Esa compraventa era el contrato principal. No necesitaba de un contrato previo para que se realizara. Ese es el contrato principal. Pero el vendedor, cuando se dio cuenta que no se le iba a pagar en ese momento, por el tema de tanta inseguridad en el país, se asustó. Y él tenía también su abogado, entonces el abogado le dijo que si no le pagaban en ese momento, entonces que se realizara la rescisión de la compraventa. Como ya habían firmado los dos, no se podía cancelar la escritura pública, eso no se puede. Entonces lo que se tenía que hacer era la rescisión de la escritura de compraventa. Yo llevaba la computadora y empecé a trabajar la rescisión. Comparecían ambos, como en la compraventa. Pero en la cláusula primera manifestaban que habían otorgado compraventa, contrato de compraventa con las cláusulas y estipulaciones que se regulaban en ese contrato. Y en la segunda cláusula queda como un acuerdo, otorgaban la rescisión de ese contrato de compraventa para que las cosas quedaran en el estado que se encontraban antes de firmarse la compraventa. Y firmaron la rescisión. Esa rescisión es un contrato accesorio o secundario. O complementarias. ¿Y por qué es secundaria y complementaria? Porque la rescisión únicamente nació a la vía jurídica porque existía un contrato que se iba a rescindir.
Si no hubiera existido la compraventa, una rescisión no tiene razón de ser, porque ella solo rescinde algo que ya se autorizó. Y por eso son complementarias o accesorias, porque necesitan que la existencia previa de un documento para poder rescindirlo, para poder aclararlo, para poder ampliarlo. Poniendo otro ejemplo, se otorga un mandato en Estados Unidos. El mandato viene a favor de una persona que está en Guatemala. Y se otorga el mandato a título gratuito, es decir, se establece en el mandato que el mandatario va a ejercer el mandato y por ejercerlo no va a tener ninguna retribución económica. Por eso es a título gratuito. Sin embargo, cuando viene el mandato a Guatemala, usted como notario lo protocoliza, lo lleva al registro de poderes electrónicos y en el registro de poderes electrónicos se lo suspenden. Y la razón de la suspensión es porque un mandato a título gratuito tiene que ser aceptado expresamente por el mandatario. Sin embargo, en ese mandato solo comparece el mandante. Entonces usted como notario, lo que tendría que hacer en ese momento, porque no lo hizo en la protocolización, que lo pudo haber hecho, es otorgar una escritura pública de aceptación, en donde comparece el mandatario únicamente a aceptar el mandato otorgado a su favor a título gratuito. Entonces, esa aceptación no tiene razón de ser si no existe un mandato. Y por eso también es complementaria o accesoria. Y las más comunes, la aclaración o ampliación. Usted empezó a redactar un instrumento público, se equivocó en uno de los nombres, le faltó colocarle el precio a la venta, le faltó colocarle una cláusula de advertencias. Y en esos casos tendría que ampliar o aclarar la escritura pública. Y esa aclaración o ampliación también es una escritura accesoria o complementaria. Y nacen a la vida jurídica únicamente porque existe otra escritura previa. ¿Alguien me puede leer el artículo 36 del Código de Notariado, por favor? El notario pondrá al margen de la escritura matriz razón de haber autorizado otra escritura que la adicione, aclare, modifique o rescinda, y también razonará los títulos y documentos que tenga a la vista y cuyo contenido sufra modificaciones en virtud de los instrumentos que hubiera autorizado. Muchas gracias. Ahí con el tema de las escrituras complementarias o accesorias, lo que sucede también es que usted tendría que enviar un aviso al Archivo General de Protocolos cuando amplía, modifica o de alguna forma rescinda una escritura pública principal. Y si usted lleva el testimonio de la escritura de esa secundaria y no lleva el aviso, no lo van a aceptar. Le van a solicitar que lleve el aviso de ampliación. Salvo que usted haya razonado la escritura principal y haya enviado el testimonio especial ya razonado, ya con la copia razonada, ahí es diferente. Pero en esos casos también surge. ¿Alguien me puede leer el artículo 81, numeral 9, por favor?
Artículo 81, numeral 9, por favor. Anotar al margen de los instrumentos que obren en el archivo las modificaciones que sufran y de las cuales tenga conocimiento por aviso del notario y autorizante. Muchas gracias. Este es otro aviso que el notario debe de dar. Y si usted da el aviso de esta ampliación o modificación o rescisión, también tendría que guardar dentro de su protocolo el comprobante de este aviso. No es obligatorio como tal, salvo si usted lo hace. Entonces, ojo con esto, es otro tipo de aviso que también da el notario. Entonces ya vimos que hay escrituras principales y escrituras complementarias o accesorias. El compañero ya trasladó la asistencia a Mariana, entonces ya pueden llenar su asistencia. Por favor, todos los que en la clase, pues llenen su asistencia para estar más tranquilos. Entonces ya vimos que hay principales y complementarias. Que una necesita el surgimiento de la otra. No se aceptan respuestas, ¿ves? Ya, perdón, Licenciado, tranquilos compañeros, ya Ya pasamos se a puede llenar, no se preocupen, compañeros. No van a perder la clínica por no llenar ahorita en un minuto. Tranquilo, respire. Vamos también con la última clasificación, que son las canceladas. Estas son las que más les dan problemas a los notarios cuando sí, pueden colocar el tema de inspección y revisión. Cuando ustedes ya ejerzan, hay notarios que tienen un montón de problemas por las canceladas. Y es porque piensan que al momento de ser canceladas, no existen. Que no tengan efectos jurídicos no significa que no ocupen un lugar en el protocolo. Y que no ocupen un número también. Entonces, muchas veces las enmiendas de protocolo van por esto, por las canceladas. ¿Qué pasa con una escritura cancelada? En primer lugar, usted la puede cancelar sí, solo sí, hay errores de impresión, o no le firman, o todos, o falta alguno para firmarla, ahí la cancela. Si le firmaron todos, ya no la puede cancelar, tiene que rescindirla. Si están todas las firmas de los comparecientes, otorgantes, usted ya no puede cancelar la escritura, tiene que rescindirla. Es decir, otorgar una escritura complementaria donde deje sin efecto la escritura que autorizó. Pero si falta alguna firma, si hay errores de impresión, si cometió demasiados errores, la va a cancelar. Y ello tiene como efecto que esa escritura no nazca la vía jurídica. Pero como aquí lo aclaro en la diapositiva, sí ocupa un lugar y un número en el protocolo notarial. Es decir, y eso creo que ya lo expliqué en las clases anteriores. Si la escritura cancelada era la número 15 y usted la canceló, la siguiente va a ser la número 16. Si la cancelada es la número 24, usted la canceló, la siguiente va a ser la 25. Si la que canceló era la número 40 y usted realiza una nueva, la siguiente va a ser la número 41. Es decir, el número de orden que tiene la escritura cancelada no vuelve a repetirse. Aunque está cancelada es la número 10. Aunque está cancelada es la número 11, la número 12, la 13, la 14, la que sea. Y lo que no puede hacer es utilizar otra vez el número de orden. Y por supuesto va a tener un número de folio también. Y si ustedes se dieron cuenta cuando explicaba el índice, en el índice aparecen las escrituras canceladas. Aparece un número de orden, la fecha, pero en el objeto y en los otorgantes no aparece nada porque no nació la vía jurídica. Pero si tiene folio, si tiene un número de orden, si tiene una fecha. Ojo con esto, yo me recuerdo que
A una amiga le pasó hace 4 años creo, que me comentó esto, que ella había hecho una escritura, la canceló y la siguiente utilizó el mismo número. Y ya no lo pudo testar, porque si usted se da cuenta en ese momento lo puede testar, no hay problema. Pero ella no se dio cuenta hasta que eso fue al registro, entonces ya existían 2 escrituras con el mismo número. Habían 2 escrituras número 10. Y el problema es que si usted sigue cartulando, viene la 11, por la 11 tuvo que haber sido la 12, la 12 tuvo que haber sido la 13 y así sucesivamente. Si lo sigue haciendo. Entonces, en ese caso es que usted tiene que acudir ante un juez de instancia civil a enmendar el protocolo. Y ya el juez, conforme a su conocimiento, va a ser el encargado de enmendar, de reparar ese error que usted tuvo, de haber continuado con la numeración cuando tuvo una escritura cancelada. Y miren, en el tema de la cancelación, a veces uno cancela habiendo impreso todo lo de la escritura, o a veces uno cancela habiendo impreso 2 líneas de la siguiente escritura pública. Yo he tenido oportunidades donde las impresoras me han fallado, entonces imprimen 2 líneas y después cometen errores, imprimen al revés, cosas así. Entonces no voy a esperar yo para seguir imprimiendo, cancelo a las 3 líneas de estar imprimiendo, la número 8. En este mismo lugar y fecha, procedo a cancelar la presente escritura por errores de impresión. Punto. Conste, firma. Y nada más. ¿Me pueden leer alguien el artículo 37, numeral 2, por favor? El Código de Notariado. Dar aviso dentro del término indicado en la literal anterior y ante la misma dependencia de la Corte Suprema de Justicia o ante los funcionarios judiciales indicados, según el caso de los instrumentos públicos cancelados, de los cuales no podrá extender copia o testimonio. El aviso se enviará en papel sellado del menor valor y contendrá el número y fecha del instrumento cancelado. Muchas gracias. Miren, en el caso de las escrituras canceladas, le surge una obligación, varias obligaciones, si bien son canceladas. Primero, que tiene un número de orden, usted no lo puede modificar, que va a ocupar un lugar en el protocolo, que usted no lo puede modificar. Y también, como son canceladas, no puede extender un testimonio especial de ello. O sea, que el archivo no va a tener conocimiento de lo que usted no autorizó. Sin embargo, sí tiene la obligación de mandar un aviso. Un aviso dirigido al director del Archivo General de Protocolos, en donde usted avisa que en tal fecha procedió a cancelar la escritura pública. Le van a dar un comprobante de ello, y con ese comprobante usted ya tiene cubierta la obligación que nace por haber cancelado una escritura pública. Razonarla, firmar la razón, enviar el aviso y sobre todo no interrumpir el orden que lleva el protocolo. Es el mayor problema que sucede, como yo les decía. Sí, el comprobante que le den del aviso de escritura cancelada también se adhiere al protocolo. Y es que miren, yo les decía que para los que hayan trabajado aquí como procuradores o en el ámbito notarial, usted puede ser que lleve 2 testimonios especiales y un aviso de cancelación. Y cuando entregue todo esto, le van a dar solo un comprobante donde va a constar qué fue lo que entregó. Y va a decir testimonios especiales, TE, y hace avisos de cancelación.
y el número de orden de la escritura que usted está dando el aviso de cancelación o el testimonio especial. Y esos comprobantes, por supuesto, los guarda en el protocolo, para cuando sea el turno de que ustedes sean objeto de la revisión e inspección del protocolo a su cargo. Entonces, si nos damos cuenta, hasta el momento hemos visto solo la clasificación de escrituras públicas. Las principales, las accesorias y las canceladas son diferentes cada una. Cada una tiene diferente efecto jurídico. Y por supuesto, las que más nos importan a nosotros como notarios son las escrituras principales. Aunque en el tema de redacción, en la práctica muchas veces lo que más se les dificulta a los notarios son las accesorias, como son la aclaración y ampliación, sobre todo cuando esas aclaraciones o ampliaciones se pueden otorgar únicamente por el notario. Y ese es un tema bastante, a veces muy complicado de entender en la práctica, cuando únicamente es necesario que el notario firme la escritura de ampliación o de aclaración. Es algo que les cuesta un poquito a los notarios, a mí también me cuesta a veces. La compañera Dayana, diga. Sí, buenas tardes, buenos días todavía. Buenos días, Buenos Lick. días. Con una consulta respecto a la ampliación por un caso que yo acabo de ver así muy cercano. Viera de que le quería consultar a usted, cuando hay una ampliación, ¿las partes tienen que volver a firmar o ya solo es cuestión del notario? Depende qué es lo que se va a ampliar. ¿Cuáles requisitos son? Si son esenciales, sí. Si son no esenciales, no. Pero en el tema que lo que se va a ampliar o aclarar sean los nombres, sea el precio del bien, ahí sí es necesario que comparezcan todos. Pero si lo que se va a aclarar es un tema de un dato que no es esencial, como puede ser el domicilio, como puede ser una cláusula que no sea de fondo, sino forma, no es necesario que comparezcan los otorgantes. Solo con la firma del notario de por mí ante mí es suficiente. Entonces ahí habría que ver cuál es el requisito que no se cumplió. Si es un requisito esencial, los que regula el 31, si no estoy mal, formalidades esenciales, si es una de esas, sí se tendrían que comparecer todos los otorgantes. Si no es una de esas, sí podría autorizarlo el notario sin la necesidad de que comparezcan los otorgantes. Ah, perfecto, licenciado, muchas gracias. Tenía esa duda acá cuando estaba hablando sobre ese tema. Gracias. Entonces ahí habría que revisar si son los del 29 o los del 31. 29 Por supuesto, y 31. Y 29 y 31, si son lugar y fecha del otorgamiento, sí es necesario que comparezcan los otorgantes. Si es nombre y apellidos de los otorgantes, razón de haber tenido la vista de los documentos que acreditan la representación, la intervención del intérprete. Ahí sí es necesario que comparezcan los otorgantes. En otras cosas no, cuando son cuestiones de forma y no son esenciales. Una cláusula que se olvidó, no se identificó, faltó una palabrita. Muchas veces el caso, a veces uno en contrataciones del Estado, a veces el Estado le exige a uno ciertas cláusulas o mencionar un contrato en específico anterior. Ahí se puede hacer por mí ante mí, no hay ningún problema. Pero si es precio, si son nombres, son apellidos, ahí sí es necesario que comparezcan los otorgantes. Si es la aceptación de la venta, la aceptación de la compra, necesario que comparezcan los otorgantes. Si es la cláusula de advertencia donde el notario les advierte, sí es necesario que comparezcan los otorgantes. Lick. Cuénteme. Fíjese que, bueno, donde yo trabajo, me toca analizar muchos documentos de notarios.
Bueno, específicamente mandatos en representación de menores de edad. El día de ayer rechacé 3 casos. El primero fue por tema de, estaba mal escrito el nombre del mandante. El otro fue porque estaba mal escrito el QUI del mandante. Y el otro lo rechacé porque estaba mal consignado el lugar, la inscripción de nacimiento del menor, porque decía un lugar, pero al final era otro, entonces por eso fue que rechacé esos tres expedientes. Ujú. Sí, pero son cuestiones, yo creería que el nombre y apellido son esenciales. No hay de otra. Con el tema del CUI, se podría subsanar por las palabras ante mí, por mí ante mí como el notario, según el código de notariado. El problema de las instituciones públicas a veces es que muchas veces manejan criterios propios de cada institución. Entonces, cuando sea así, mi recomendación es, si hay un asesor que revisa, es consultarlo primero. Uno como notario muchas veces tiene que consultar antes, porque a veces hay criterios en cada administración. Pero que le suspendan a uno un expediente por el tema del nombre que está mal escrito, porque no colocó bien el código de identificación, o porque no está bien establecido dónde nació, pues yo creo que es algo lógico, ¿verdad? O sea, no habría tanto problema de entender el motivo del rechazo. La compañera Dayana, cuéntame. Sí, licenciado, ya recordé ahorita que estaba hablando por qué fue porque la notaria en este caso dijo de que había colocado todos sus usufructos vitalicios y que eso no se podía, había dicho. La notaria colocó dos usufructos vitalicios. Ajá, y por eso había dicho que se lo habían rechazado. Mira, ahí tendría que ver el contrato. Lo que pasa es que uno sí puede constituir como usufructuarios a 2 personas, o sea, en el porcentaje específico. De eso no hay problema. Ahora, si son 2 bienes, también se le puede constituir a cada bien un usufructo en una escritura pública. Ahí posiblemente fue la forma en que ella redactó, que tal vez no le comprendieron, pero sí se podría. O sea, uno como notario y una persona si cuenta con un bien y lo vende, puede constituir, o lo dona, puede constituir un usufructo a favor de varias personas. Eso no hay ningún inconveniente. Solo que las personas van a gozar del usufructo, el porcentaje respectivo, ¿verdad? Pero ahí tal vez fue la forma que lo especificó. Y otra cosa, cuando hay errores de esta clase, incluso otro notario puede ampliar o modificar una escritura pública. Eso no hay ningún inconveniente, si es permitido. No necesariamente tiene que ser el mismo notario. Mire, por la hora, compañeros, terminamos la clase del día de hoy. Espero que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el sábado siguiente. Cualquier cosa, el tema de clase, nosotros les vamos comunicando. Que tengan un excelente fin de semana. Se cuidan. Licenciado, ¿Irán a compartir las diapositivas, Lick? Estas 3 ya las compartimos. Son las 3. Licenciado, buenas tardes. Fíjese que yo estaba conectada a la clase y me sacó y ya no pude llenar mi asistencia. Y se fue la conexión acá en donde vivo y no sé si podían habilitar aún la asistencia. Por favor. Mire, esos temas si los puede platicar con Mariana. Igual usted si estuvo conectada, pues imagino que aparece la conexión ahí. Entonces no hay tanto problema. Ok. Le voy a escribir entonces, muy amable, licenciado, gracias. Perfecto. Licenciado, yo tengo una pregunta respecto al trabajo que nos dejó. Cuénteme. Sí, fíjese que yo ya estoy redactando los contratos, pero en un contrato al final puse doy fe con minúsculas. ¿Eso lo tengo que subsanar? No. No es No, eso necesario. no hay problema, ¿no? Porque eso es con las reglas ortográficas, no hay ningún problema. Si lo hace mayúscula, minúscula, eso no es ningún problema. Y otra cuestión, con la segunda parte del trabajo, donde hay que escoger 5 escrituras, 5 escrituras y hacer sus testimonios. Sus testimonios.
Ajá. Estos testimonios para entrega al cliente, nosotros también tenemos que adjuntar copia de la escritura general y ponerle todas las obligaciones posteriores como el pago de impuestos y todo esto. No, con el tema de impuestos no es necesario, no lo pedí, pero ahora para el testimonio sí es necesario que le saque una fotocopia de la escritura a la cual le va a hacer el testimonio. Perfecto. Y ahora otro tema, con las razones que hay que hacer. No sé si entendí bien, pero las razones se colocan a la escritura original o a la escritura matriz. Pero como esas no las tenemos, entonces las podemos hacer en hojas de papel bond, ¿verdad? ¿Qué razones? Ahorita le digo el exactamente. Pero es de la segunda parte. Es la segunda parte, sí, esa es la segunda parte. La razón es la redacción del testimonio como tal. Entonces lo que tiene que hacer usted es sacarle fotocopia al original y al final coloca la razón del testimonio, que es este testimonio de escritura pública, número tal, que autoricé en la ciudad de Guatemala en tal fecha. Esa es la razón. Ah, perfecto. A la copia, ¿verdad? Sí, porque el testimonio, y eso lo voy a explicar más adelante, se compone de dos partes. La fotocopia y la razón del testimonio. Ajá, perfecto. Entonces lleva dos partes. La fotocopia que usted se la va a realizar a las escrituras que usted elija de las que hizo a mano. Y la razón, pues usted la puede hacer a mano o a computador. Así pues, pero digamos que están las dos copias y el testimonio, ¿verdad? Y la razón la pongo en las copias, entiendo. Exactamente. Ah, bueno, gracias, dice. Para servirle, entonces tengan feliz tarde. ¿Perdón? Tengan feliz tarde, compañeros. Feliz tarde, Lee, gracias por la explicación.